Interrumpimos a Cristian porque tenemos información de último momento. Está hablando el ministro de Salud, Jaime Mañalich. El coronavirus se ha esparcido en todo el mundo desde el mes de diciembre recién pasado. Estamos hablando de menos de 3 meses. Es realmente un fenómeno casi único en la historia de la que se tenga antecedente. Y que evidentemente la contagiosidad de este virus supera en gran medida lo que se ha visto en otras enfermedades, incluida la pandemia de influenza humana del año 2009 e incluidos los otros 2 brotes que hemos vivido de mutaciones de coronavirus que dieron origen a lo que se llamó SARS el año 2003 y MERS el año 2013. Y en ese sentido, el director general de la Organización Mundial de la Salud, una vez más, reitera el llamado a los países a tomarse este tema extraordinariamente en serio, porque la velocidad de propagación y los casos nuevos que se presentan cada día siguen aumentando, insisto, en forma vertiginosa y alcanzando a más y más países. Lo segundo que ha señalado el doctor Tedros es que esta epidemia de coronavirus cumple con las condiciones para ser declarada una pandemia. La mayoría de los países, nosotros entre ellos, hemos actuado como si fuera el caso ya, pero esta declaración, de acuerdo al Código Sanitario Internacional, permite articular respuestas, acciones, indicaciones desde la Organización Mundial de la Salud mucho más estrictas para el manejo de esta enfermedad, como son, por ejemplo, lo que se refiere al tránsito de personas a través de fronteras, viajes internacionales, financiamiento de parte de fondos especialmente recogidos para estos propósitos de el control de esta enfermedad en el mundo. Desde el punto de vista de nuestro país, nosotros nos mantenemos en una situación de control. Tenemos 25 casos, todos indexados o trazables a viajeros internacionales que han traído este virus desde otro país. Evidentemente, estamos muy cerca ya de tener que indicar medidas de cuarentena focalizadas en algún colegio o en algún recinto, en fin, cerrado. Y por último, tenemos que pensar también que estamos muy cerca de la situación de ya no poder darle trazabilidad a los casos, lo que nos ha permitido manejar prácticamente cada uno de estos casos con el manejo de sus contactos. Estamos hablando de 1.850 personas que han estado en seguimiento, entre los cuales, a manera de información adicional, tenemos 150 personas aproximadamente, un poquito menos, que han llegado de China hace varias semanas atrás y que han cumplido ya su periodo de cuarentena. Ninguna de ellas, de estas personas provenientes de China, manifestó enfermedad o significó un problema desde el punto de vista del manejo del coronavirus, y así está ocurriendo con todas las personas que están egresando de este seguimiento porque han cumplido los 14 días o se han enfermado de coronavirus en algunos casos, lo que ya significa que pasan a otra situación. En ese contexto, nosotros mantenemos las medidas que son, por ciento, bastante estrictas para nuestro país. Algunos han señalado que quizás fueron exageradas. Tendemos a pensar, tal cual nos ha comunicado la directora de la Organización Panamericana de la Salud el día de ayer, que estas medidas no han sido desproporcionadas. Prepararse para un escenario que puede ser muy complejo en el próximo invierno, generando, ¿no es cierto?, posibilidades de adquirir hospitales de construcción acelerada, reconversión de camas, tener el programa de vacunación de influenza, que como ustedes conocen, tener stocks en Senabat de 5 millones de mascarillas N95, todo lo que sea necesario para controlar esta enfermedad si las cosas empeoran. Nosotros como Ministerio de Salud seguimos luchando firmemente por lograr
que el brote de esta enfermedad, que suponemos va a ser más severo en la medida en que se aproxima el invierno, se mantenga controlado, afecte a la menor cantidad de compatriotas posible, y que incluso las personas que enfermen de coronavirus, sobre todo aquellos que son adultos mayores, que tienen más riesgo, puedan salir adelante de una situación que por sí es difícil. Quiero corregirme, el número de casos que hemos informado hoy día es de 23, nada más, que son un crecimiento de todas maneras bastante rápido en relación a lo que hemos ido informando en los últimos días, 6 casos nuevos demostrados, de los cuales todos ellos están en muy buen estado de salud, lo que de alguna manera, a pesar de que son pocos casos, más bien reafirma esta posición de que estamos haciendo exámenes y búsquedas muy precoces. En el Instituto de Salud Pública, la positividad para el examen de coronavirus ha sido de 6,5%, o sea, de cada 100 personas que se someten porque tienen síntomas o están en contacto o lo que fuere, a examen de coronavirus, 6,5 han dado positivo, lo que, insisto, refleja el hecho primero y cierto de que disponemos de una gran cantidad de exámenes para hacer en la población, de que ya hay muchos laboratorios que están haciendo exámenes, y eso nos permite llegar muy a tiempo cuando las personas tengan síntomas muy leves para seguir trabajando en los aislamientos, en lo que llamamos contención del brote. ¿Por ahora no valía entonces un protocolo? Por ahora no es necesario poner en marcha un nuevo protocolo, protocolos que están absolutamente ya escritos y evaluados, ¿no? O sea, nosotros tenemos ya simulado qué es lo que significa cuarentena, qué es lo que significa barrera sanitaria, qué es lo que significa las situaciones que podemos enfrentar a propósito de esta enfermedad, si se hace necesario en los días siguientes. Yo creo, y perdón que lo diga con entera franqueza, ojalá me equivoque, que es evidente que vamos a llegar a una situación de ya de manejo de un brote comunitario en donde no podemos trazar a las personas, pero creo que es importante, y lo reitera el doctor Tedros en la mañana, que el hecho de que un país tenga que asumir conductas propias de una etapa de difusión comunitaria no invalida que siga teniendo medidas de control, de contención, o sea, barreras fronterizas, todo lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, la declaración jurada, porque en la medida en que mantenemos esa medida, la posibilidad de que esto se expanda violentamente, como desgraciadamente ha ocurrido en Irán, en Italia, bueno, desde luego en China al principio, se hace mucho más remota. Desde la determinación, ¿va a haber algún cambio, por ejemplo, en los vuelos desde el día de hoy? Ya las elecciones que se han hecho desde Italia también han sido... A ver, ordenemos la casa. Sí, los 6 casos nuevos que hay el día de hoy. No tiene ninguna relación. ¿No tienen relación con No, los colegios? nada. ¿Y qué relación tienen? ¿Han sido también personas que viajaron y en afuera? Son todos casos importados, siguen siendo importados a pesar del número, 23 personas, insisto, que podemos trazar en un viaje mayoritariamente a Italia, algunos casos a España. Ministro, ¿qué se proyecta? ¿Podríamos superar los 100 casos en el breve plazo? Sí, de todas maneras. De todas maneras, el crecimiento que llevamos, y quiero insistir que nosotros tenemos una política de informar todos los casos. Hay países que han tomado ya la política de dejar de informar por la conmoción pública que produce. Nosotros vamos a seguir informando todos y cada uno de los casos, como lo hacemos ahora en un resumen estadístico diario a las 12 del día, ¿no es cierto?, porque no tiene sentido contar la historia que hago. Ministro, esa información de la OMS. Es información todavía confidencial, pero hay países que han tomado más bien la conducta de, por ejemplo, Estados Unidos ya no hace informes generales a partir del CDC, sino que cada estado donde hay enfermedad, cada estado federal, tiene la obligación, la potestad de informar o no informar. Ministro, desde el día de hoy ADN, por favor. ¿Van a poder cambiar los protocolos en cuanto a las fronteras? ¿Vamos a poder ser más restrictivos? ¿Qué pasa también con las restricciones que se han hecho, por ejemplo, desde Italia? Efectivamente, nosotros tenemos que diseñar cada medida de salud pública como un traje a la medida de la situación.
pongo un ejemplo que un matutino hoy día a la mañana ejemplificó, que es cómo manejamos una cuarentena en un recinto escolar. Bueno, si el recinto escolar tiene la posibilidad de que cada uno de los niños hagan la cuarentena adecuadamente en su casa, va a ser en su casa. Si el recinto escolar no tiene esa capacidad porque los niños que van a ese colegio, por ejemplo, son muy vulnerables socialmente o son hogares monoparentales, vamos a hacer la cuarentena en el colegio. Permanecen los 14 días, las 24 horas, tenemos que poner cama, por supuesto tenemos que poner materiales de aseo, llevarles comida todos los días. O sea, aquí no hay una única manera de enfrentar las... Respecto a la situación de las fronteras aéreas, todos los días nosotros tenemos que estar muy atentos a la información que viene del extranjero. En este momento nosotros tenemos restricciones solo de 2 países, que son Italia y España, que puede cambiar mañana a otros. Y hemos dejado de tener restricciones de países como Singapur e incluso de China, por la razón que acabo de mencionar, y porque en realidad una persona que no ha completado la cuarentena es altamente improbable que pueda salir de China. Y en ese sentido, esa es la situación, pero Argentina tomó esta mañana la decisión de elevar mucho más sus barreras a otros países que nosotros no hemos incluido. Lo mismo hizo Perú esta mañana, si no me recuerdo mal, puedo equivocarme. Argentina incluyó a Alemania y Francia entre los países en vigilancia que tienen que hacer cuarentena. Nosotros tenemos solo estos 2 países por ahora. ¿Y cómo se fiscaliza que se haga cuarentena a las personas que vienen llegando de Italia a España? ¿Es un decreto o es una recomendación? Los turistas que vienen a recorrer no van a permanecer cerrados. ¿Cómo se ve eso? La vigilancia la hacemos por seguimiento a través de los Ceremis. Tenemos, como ya dije, más de 1.800 personas. El flujo de turistas a Chile, y hay que decirlo con honestidad, producto de toda esta situación mundial, está cayendo dramáticamente. Hay muchas preguntas respecto a eventos de trabajo internacionales que podrían realizarse en Chile en los próximos meses, y hay preguntas respecto a si ellos van a ocurrir en realidad por el flujo de viajeros que implican. Nosotros no hemos tomado ninguna posición como Ministerio de Salud, pero hay un evento minero ya que se suspendió a fin de este mes. Hay una pregunta respecto a FIDAE, que ya de hecho restringió las visitas, en fin, y hay delegaciones que se están limitando de venir. Y en la medida en que sea necesario pasar a medidas de control colectivo, evidentemente hay acciones que podemos tomar en esa línea. Bien, las palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich, luego de que la Organización Mundial de la Salud decretara finalmente, y tal como venía advirtiendo hace algunos días, que el coronavirus se ha transformado en una pandemia. En rueda de prensa previamente se había dado la información de que el número de casos de este COVID-19 en las últimas 2 semanas se ha multiplicado por 13 fuera de China, que es, como sabemos, el epicentro del brote de coronavirus, y es por eso que la OMS decide decretar esta medida. Frente a esta situación, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, daba cuenta de que el país tiene que mantenerse en una situación de control. Dijo que estamos muy cerca de tener que indicar medidas de cuarentena focalizadas en algún colegio o en algún recinto, porque ya estamos muy cerca de que no se pueda dar trazabilidad a los casos, que es lo que hasta ahora hemos tenido. Sabemos de dónde vienen, dónde estuvieron viajando, con quién tuvieron contacto, pero va a llegar un momento en que eso no va a ser posible, y frente a eso se van a necesitar otras medidas que ya se han adelantado. Exactamente, alguna pista se va a perder, eso se ha advertido, y en definitiva se va a perder el control sobre la trazabilidad. La situación hoy día en Chile de fase 2, han tomado medidas bastante drásticas, como evitar, digamos, como aquel que llega de Italia y de España va directo a la cuarentena. O sea, en el fondo, todos los aviones que vienen del viejo continente están siendo vigilados, en definitiva, y el llamado en el fondo es a mantener la calma y seguir todas las recomendaciones que ha dado la autoridad de salud por el aumento de casos de coronavirus.